mames, no lo entiendo. ¿Ahora qué pasó? Ay, sabe, güey. Ni sé quiénes están jugando. Ah, creo que anotaron. ¿Quién anotó? No sé, supongo que Messi. Ay, no sé ni por qué estamos viendo esto. Ah, yo solo vine por el guacamole. Pero ni hay guacamole. ¿Qué? No me digas que ya se lo llevaron todos los gringos. Como cada año. El consumo de aguacate en los Estados Unidos se ha incrementado más de 8 veces en los últimos 20 años. En el año 2000, el consumo promedio por estadounidense fue de medio kilo. Y para el 2022, el promedio subió a los 4 kilos. Una cifra muy cercana a los poco más de 7 kilos consumidos por los mexicanos. Y buena parte de esta alza se da específicamente durante el Super Bowl. Se estima que durante el Supertazón del 2023 se consumieron más de 130,000 aguacates, suficientes para llenar más de 500 estadios de fútbol americano. Y se estima que para el Super Bowl 59 se exporten al menos 110,000 toneladas de aguacate Hass mexicano. Cifras gigantescas para uno de los eventos deportivos más grandes del año. Y es que el guacamole se ha vuelto indispensable para grandes eventos en los Estados Unidos, no solo el Super Bowl, ya que poco a poco ha ganado terreno como una botana esencial en las reuniones para ver partidos colegiales y muchos otros deportes. Porque es súper versátil y lo puedes comer con todo: nachos, papitas, hamburguesas, hot dogs. California lidera el consumo per cápita de aguacate en Estados Unidos. Pero el estado donde llega la mayor cantidad de aguacates mexicanos es Texas. Esto porque compartimos frontera y por la fuerte influencia mexicana en este estado, en donde la comida Tex-Mex es súper común y popular. Y los únicos estados mexicanos autorizados para exportar aguacate a Estados Unidos son Michoacán y Jalisco. Pues esta exportación de aguacate no solo es para satisfacer la creciente demanda de este mercado en crecimiento, sino que es uno de los pilares económicos de nuestro país, cosa que no siempre fue así, ya que hace 25 años Estados Unidos bloqueó el ingreso de aguacate mexicano por un problema de larvas, situación que nada se parece a la actual, ya que ahora es uno de los 3 productos que más exportamos hacia nuestro vecino del norte. Un árbol de aguacate tarda entre 5 y 10 años en alcanzar su madurez. Llegados a este punto es que se puede cosechar la fruta. Todo bajo un proceso súper vigilado y controlado. La recolección del aguacate comienza bien tempranito a las 6 de la mañana. De ahí pasa a un proceso de selección en máquina y manual para comprobar que se cuenta con la calidad y tamaño de exportación. El siguiente paso es conservar el fruto a una temperatura de 4 grados centígrados y llevarlo en camión a los Estados Unidos en un largo viaje de entre 12 y 14 horas y pasando por muchísimos puntos de inspección. Y de ahí el producto llega a estados como Texas, California, Nueva York y Florida. La exportación masiva de aguacate para el Super Bowl es un fenómeno que va más allá de lo económico. Es un reflejo de cómo los eventos masivos influyen en los mercados globales y en los patrones de consumo, provocando incrementos en las demandas de bienes y productos en países como México, el principal exportador mundial de aguacates. Y por supuesto que un alza en la demanda representa grandes oportunidades económicas. Mira ese potencial. Generando altos ingresos y brindando oportunidades de empleo. Pero esto siempre viene acompañado de importantes problemas y desafíos. La presión por cumplir con los volúmenes de exportación puede llevar a prácticas agrícolas intensivas que impactan negativamente en el medio ambiente, como la deforestación y el uso excesivo de agua. Además, el auge en los precios puede dificultar el acceso del aguacate a los mercados locales, afectando a las comunidades que lo consumen tradicionalmente. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? El aguacate se ha convertido en un símbolo de la globalización, conectando a pequeños productores con mercados internacionales a través de eventos masivos como lo es el Super Bowl. Pero si esto no se acompaña con prácticas sostenibles de producción y distribución, se corre el riesgo de tener altos impactos sociales y medioambientales. Más cuando se trata de un fruto culturalmente tan importante para México. La evidencia más antigua del consumo de aguacate en México data de 10,000 años y fue encontrada en una cueva localizada en Coxcatlán, Puebla. El aguacate se originó en las partes altas del centro y este de México y en la zona norte de Guatemala. Y en el Códice Mendocino existen jeroglíficos donde se indica el poblado Aguacatlán como el lugar donde abunda el aguacate.
compuestos por un árbol con dentadura en el tallo, Ahuacacahuatl, y un cali, que significa poblado o lugar. Mientras que en el Códice Florentino se mencionan 3 tipos de aguacate: Ahuacacuahuitl, Tlacacoláhuacatl y Quilahuacatl. Los españoles introdujeron el aguacate a otros países de América y Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. El consumo de aguacate estuvo basado en la producción de plantas de las razas mexicanas y antillana. Posteriormente se adoptaron técnicas de propagación como el injerto. Y con el descubrimiento del aguacate fuerte, comenzó el establecimiento de las primeras huertas. Y en 1970, México solicitó exportar aguacate de Michoacán a Estados Unidos por primera vez. ¿Y qué creen? Que lo rechazaron. Y no solo una, sino 2 veces, ya que en 1975 se solicitó por segunda vez, Round 2. Fight. ahora para exportar aguacates de Sinaloa. Y otra vez lo rechazaron. Pero México no se quedó quieto y siguió desarrollando mercados de exportación con Japón, Canadá y con varios países europeos. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Y la demanda interna de aguacate también siguió creciendo. Entre 1960 y el 2000, el consumo interno anual pasó de 200 gramos a 10 kilogramos por persona, y en 1990 se reanudaron las negociaciones de exportación entre México y Estados Unidos, impulsadas después de la firma del Tratado de Libre Comercio, esta en 1994. Y finalmente, en 1997, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos aprobó la importación de aguacates de Michoacán, sujeta a estrictas regulaciones fitosanitarias. La aprobación inicial fue para 4 municipios de Michoacán: Uruapan, Peribán, Tancítaro y Salvador Escalante, para exportar a 19 estados de Estados Unidos. En 1997, México se convirtió en el primer país latinoamericano de firmar un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea, el cual entró en vigor en el 2000, y que acercó el diálogo político, las relaciones comerciales y la cooperación, y se amplió a un acuerdo de libre comercio que incluía bienes y servicios. Hoy en día, la Unión Europea es el segundo mercado de exportación más importante de México y el segundo mayor inversor extranjero directo. Entre 2012 y 2019, las exportaciones mexicanas de aguacate a Europa crecieron de 10 millones a 282 millones. En 2021, México fue el mayor productor mundial de aguacates, con una producción de 2.4 millones de toneladas. Es decir, el 28% de la producción mundial, seguido de Colombia y Perú. Y alrededor del 80% de los aguacates mexicanos se exportaron a Estados Unidos. El gran auge en la producción de aguacate vino a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entre 1994 y 2022, los volúmenes de producción aumentaron un 213%. El rendimiento medio aumentó un 21%. El valor de la producción aumentó 528%. El precio medio pagado a los productores aumentó 98%. Y la superficie dedicada a la producción de aguacate aumentó 173%. Pero este gran aumento en la producción y venta del aguacate a nivel mundial no se ha traducido en una derrama económica para todos. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Ya que miles de hectáreas se encuentran en las manos de un puñado de familias, mientras que los trabajadores no cualificados o poco cualificados de quienes depende esta industria siguen trabajando en condiciones de precariedad laboral. En 2020, Michoacán era el 10º estado más marginado en México, con el 45.6% de su población viviendo en situación de pobreza y un 8.4% en pobreza extrema. Pues no que ahí se produce casi todo el aguacate. ¿Y a dónde se va todo ese dinero? No lo sé, tú dime. Pero resulta que el desarrollo socioeconómico sí es mejor en los municipios productores de aguacate de Michoacán que en el sureste de Tierra Caliente, en donde se encuentran los municipios más marginados. En 2010, entre el 50 y el 75% de la población en estas regiones vivían en situación de pobreza. Y para el 2020, solo 3 municipios seguían teniendo niveles de pobreza de más de la mitad de su población. Pero por más desarrollo económico que esto haya traído, hay un pequeñísimo tema así bien minúsculo que no podemos dejar de lado: la violencia. ¡Peligro! El creciente consumo de aguacate a nivel mundial ha aumentado el interés por los impactos sociales, económicos y ambientales de su producción, y por las redes criminales que han crecido alrededor de la industria.
Pero la mayoría de los análisis tienden a sobresimplificar el tema presentándolo desde una perspectiva de cárteles de las drogas versus Estado, ignorando que el auge de la industria del aguacate va de la mano con el crecimiento del mercado del crimen organizado. Fuimos timados. ¿Timados? Embaucados. Fuimos embarajiñados. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. En México, como en muchos otros países, la violencia es una valiosa herramienta política y económica que permite conquistar nuevos territorios, mercados y cadenas de valor y expandir las fronteras agrícolas, a través de cambios posiblemente ilegales en el uso de suelo cual panista de Chapultepec. Yo te conozco. Que permiten deforestar áreas protegidas para plantar todavía más aguacate, de sobornar pobladores para que dejen sus hogares y permitan talar los montes, o bien llegando a la violencia física con tal de conseguir estos espacios, obteniendo así hectáreas de terreno listas para producir aguacate certificado para exportar. La deforestación por parte de organizaciones criminales está profundamente relacionada con los actores privados legítimos. Varios entrevistados han afirmado que los jefes del crimen organizado no están necesariamente interesados en gestionar huertas de aguacates. Pues sí, güey, no mames. Más bien, extraen ingresos de la extorsión y del cobro de piso a largo plazo, mientras que las élites económicas aportan el capital para invertir en nuevas huertas y las autoridades públicas entregan permisos que otorgan la propiedad, el cambio de uso de suelo y el acceso a mercados legítimos. En resumidas cuentas, este problema no se va a resolver nada más con mayor seguridad pública. Esos bastardos me mintieron. Porque también hay que lidiar con la profunda red de corrupción sistémica y con la incapacidad de los organismos estatales responsables de proteger el medio ambiente y de supervisar la agricultura. En los últimos años ha ido creciendo la conciencia sobre el impacto social y medioambiental de la industria del aguacate en México. Pensar correcto es lo que hago. Y sobre los vínculos entre la industria, las autoridades públicas y el crimen organizado. Y por supuesto que han habido avances en esta temática, pero no son suficientes. Principalmente porque la demanda mundial no para de ir en aumento. A lo mejor deberían de tomarse otro tipo de acciones, como recompensar las mejores prácticas de producción en los huertos, desarrollar distintos sistemas agrícolas que respeten más al medio ambiente y a la cultura, aplicar políticas públicas que brinden a los agricultores de técnicas y tecnologías más sostenibles y rentables, y mejorar el saneamiento ambiental. Entre el 2019 y 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio un reporte algo alentador, afirmando que realizó 58 clausuras de predios, 42 denuncias penales y 118 procedimientos diversos sobre 852 hectáreas en las que se cambió el uso de suelo forestal sin contar con autorización. Pero la industria aguacatera de Michoacán parece estar haciendo poco por proteger el medio ambiente. Puede que la transformación del mercado sea otra alternativa para el cambio, ya que en julio de 2022 el estado de Jalisco obtuvo la certificación para exportar aguacates a Estados Unidos, acabando así con el monopolio productor de Michoacán. Pero mayor competencia no implica mejores prácticas, porque en Jalisco ahora también hay una creciente preocupación por la deforestación para plantar aguacates. O sea que las prácticas probablemente no cambien mucho, por lo que siguen siendo necesarias más políticas públicas y más acciones para solucionar este problema. Todas nuestras fuentes están en la descripción y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en nuestras redes sociales.